Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llama Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, enviado un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ese miedo es el que vas a sentir cada vez que tus problemas, tus obstáculos, te hablen y te reten, así como lo hizo Goliat con el pueblo de Israel. Les hablaba todos los días diciéndole que no eran capaces, diciéndole: a ver, ¿quién de ustedes viene? Aquí estoy, a ver, venga. Es decir, te tocaron el ego. ¿Estamos bien? Te tocaron el ego y vos tienes miedo. Y como tienes miedo, no actúas. Y por eso, cuando no actúas, pues el gigante, el obstáculo, el problema sigue creciéndose, sigue hablándote todos los días. Como estás paralizado del miedo, pues él seguía hablando día tras día, diciéndole al ejército de Israel que eran unos incapaces. Eso es lo que hacen los obstáculos. Cuando tú tienes miedo, te siguen hablando. Entonces, ¿en qué momento es que tú vas a hablarle a los miedos que tienes? ¿En qué momento es que vas a darle la gloria y la honra a quien te puede sacar de cualquier situación? ¿En qué momento es que a ese lo vas a empoderar? Y eso fue lo que hizo David. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, que se llamaba Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era anciano, muy entrado en años. Y los 3 hijos mayores de Isaí se fueron a la guerra con Saúl. Y los nombres de estos 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David iba y venía a casa, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Es que les hablaba en la mañana y en la tarde, imagínense ustedes. Y así lo hizo durante 40 días. Imagínate tú, cuando tengas un obstáculo y tú sencillamente paralizado del miedo porque no te atreves a actuar. Porque te estás imaginando la película de terror, te estás imaginando el final triste. Somos expertos en imaginarnos el final triste. No eres experto en imaginarte el final feliz. O sea, todo está en contra, ¿se dan cuenta? Imagínense a un hombre de la estatura de Shaquille O'Neal, ¿sí? Que sepa jiu-jitsu, karate, kung fu, además tenga cuchillos, lanzas, jabalinas. Es más, le faltaba una metralleta al tipo. Y usted seguramente va a decir: ¿cómo demonios, cómo carajos yo voy a enfrentar algo así? Siendo ¿quién soy? ¿Quién soy? Es ahí cuando David se empodera. ¿Cómo se empodera David? Miremos. Isaí
Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están bien de salud y tomas prendas de ellos, como para saber si estaban vivos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Terebinto peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de combate. ¿Cuál batalla? Estaban cagados del susto y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaba bien. Primero lo primero, ¿sí? Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Entonces vamos a ver qué pasa cuando palabras necias, cuando estas palabras que estaban causando gran daño y temor en el pueblo de Israel, vamos a ver qué pasa cuando palabras así llegan a alguien que sabe que Dios está en control, que sabe que Dios está a cargo de la situación, que no es ni con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios que vences en cualquier situación. Vamos a ver qué pasa en los oídos de David entonces. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, todos cagados del susto, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Es que no lo habéis visto, ¿no ves qué tan grande es el problema? Es que es muy grande este problema, dices. O sea, es Goliat, claro. ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Yo me imagínese usted siendo el rey, siendo usted el líder de su equipo, siendo usted el gerente de su empresa, siendo usted el director de su organización, y usted cagado del susto. Yo me imagino a Saúl diciendo: ay, muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este tipo? A ver, el que vaya y lo enfrente, le voy a dar mucho dinero, le voy a perdonar los impuestos, le voy a dar a mi hija para que se case con ella. O sea, imagínense un rey así. Cuando la cabeza está así, ¿cómo será el resto del equipo? Si la cabeza tiene cobardía, tu organización va a tener cobardía, tu equipo va a tener cobardía, tu gente va a tener cobardía, porque eres tú el que tiene que poner ejemplo, porque si no, ¿para qué eres rey? No. Entonces, esto era lo que le daban a quien se enfrentaba, y lo decían por todo lado. ¿Qué credibilidad podemos tener, gente, si nosotros actuamos con miedo? ¿Cuál es la lógica en esto? En el último capítulo vimos en la parábola de los talentos cómo fue el que tuvo miedo, el que fue reprendido. ¿Cuál fue el que fue reprendido y le dijeron: no, usted no sirve para nada, o sea, siervo infiel y bueno para nada? O sea, quitadle lo que tiene y dáselo al que más tiene. ¿Por qué? Porque tuve miedo, entonces por eso escondí el talento que me diste. Cuando actuamos con miedo, gente, vamos para el hueco. Vamos para el hueco. Es mejor que actúes con valentía, sabiendo que Dios te respalda. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para injuriar a las huestes del Dios viviente? ¿Quién es este tipo? ¿En serio? ¿Qué se cree por más grande que esté? Por más UFC, por más jiu-jitsu, por más difícil que sea el obstáculo que tienes. Dale valor al Dios que sirves. Dale valor al Dios que sirves. Dice:
¿quién es este filisteo incircunciso para injuriar a las huestes del Dios viviente? Cuando tengas un problema, tú vas a decir exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Qué es este lío para los hijos del Dios viviente? Cuando sabemos que la escritura dice que miles serán los problemas del justo, pero de todos ellos lo librará ¿quién? Yahweh. Entonces continuemos. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venza. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, escucha esto, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su propia sangre. ¿Te ha pasado que a veces tu propia familia son los que más dudan y más te atacan? ¿Y será que tiene que ver por el hecho de que los amamos más y por eso nos duele más lo que nos dicen? Pero bueno, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Porque cuando hablas y eres distinto al resto, te destacas. Es seguro. O sea, cuando tú hablas con seguridad y hablas con valentía, confiando en que Dios está en control, en que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, entonces llamas la atención. ¿Por qué? Porque son muchos mediocres, son muchos cobardes. Entonces, como hay tanto mediocre y tanto cobarde, te vas a destacar. Entonces aquí es donde te llaman en la presencia del rey, ¿no? Y dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mira esa valentía de un cagón de 16 años. Porque sabía que su fuerza no estaba en su fuerza, sino que estaba en su fuerza. Esta fuerza, la fuerza del Espíritu de Dios en ti. Él no estaba confiando en sus músculos, perdón, no creo. Sin embargo, escucha esto, porque él se empieza a vender con el rey también, ¿no? Le empieza a decir: momento, déjame y te doy a entender por qué tengo esta confianza, ¿no? Porque pues esa confianza sale de algún lado. Y dice: dijo Saúl a David, aquí viene el otro, primero la familia y después el rey, dice: no podrás tú ir, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. En otras palabras, sería normal que estuvieras cagado del susto, David. O sea, porque estás actuando así todo valiente. No vas a poder. En otras palabras, los cobardes, los que no se atreven, quieren que ese que es valiente también sea cobarde. Y le dicen: ¿cómo se le ocurre a usted hacer eso? Si eso se va a ir de bruces ahí, se va a ir de cabeza, no va a poder, no lo vas a sacar adelante, eso es muy difícil, nadie ha podido, no se puede. Y ahí es cuando vos haces parte del ejército de los losers. Estamos bien, porque el ejército de los losers quiere contratar más losers, quiere que más gente tenga miedo, ¿me explico? Entonces no podés tener miedo. ¿Qué dijo David entonces? David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se revolvía contra mí, yo le sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. David, un duro, qué maravilla. Yo quiero tener la fe de David. No, esa es la fe que necesitamos tener. Añadió David: Jehová, Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Yahweh esté contigo. Es que ¿qué más hay que decir cuando
cuando uno ya tiene esa experiencia, cuando uno ya sabe al Dios que sirve, cuando uno sabe que Yahweh está en control, cuando sabes eso, wow, te le metes al océano, te le metes a olas gigantes, te le metes a obstáculos, a proyectos, te vuelves alguien libre. Es probable que termines siendo emprendedor porque no tenés miedo. Entonces el que no tiene miedo emprende. No, ponte a pensar en eso. Vuelve a la parábola de los talentos. Vuelve a mirar el video de la parábola de los talentos. Si no lo has visto, por favor, revisa el contenido del canal para que te des cuenta quién eres tú. Pero no podemos ser el que tiene miedo. No podemos ser el cobarde. Tenemos que confiar en que es Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice aquí: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza, pensando que lo que lo iba a defender a él era lo mismo que defendía a David, y vos no sabes lo que defiende a David. Y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Decidido, determinado. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso aspecto. Y dijo el filisteo a David: ¿acaso soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Eso suena bonito. Maldijo a David por sus dioses. Usted imagínese todas las groserías que pueda usted crear en su cultura, en su país, todas ellas insultando de un tipo a otro. Insúltelo así tal cual fue que Goliat insultó a David cuando lo vio. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: porque vos también tenés que hablarle a tus problemas. O sea, ¿cómo? Cuando le hablas a tus problemas, también te das coraje y valentía a ti mismo. Y ojalá que cuando le hables con escritura. O sea, no estoy diciendo que sea la única forma, ¿no? También hay ocasiones en las que puedes mirarte al espejo y decir: ¡hey! ¿Qué te pasa? A ver, reacciona. ¿Me explico? Yo lo he hecho, así a uno lo tilden de loco. Yo lo he hecho y funciona. Pero qué bueno es cuando tienes una situación y citas escritura, porque sabes que no son solo tus palabras, sino que son las palabras del Espíritu Santo en ti. Y dice aquí, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Yahweh te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Yahweh no salva con espada ni con lanza, porque de Yahweh es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. El gigante había caído. Porque todo es posible para el que cree. Así venció David al filisteo con honda piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Sin tener espada en su mano.
Entonces corrió David y se detuvo sobre el filisteo, y sacando la propia espada de él, su propia arma, la sacó de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, a su mayor orgullo, a su sustento, a su pilar, cuando lo ven muerto, huyeron. Claro, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarayín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¡Wow! ¡Qué historia! Cuando tú das ejemplo, cuando tú actúas en valentía y en fe, entonces el resto del pueblo, ahí ellos sí se empoderan. Cuando ellos ven al paladín muerto, cuando ven al Goliat muerto, entonces ahí sí se llenan de coraje, ahí sí salen detrás del otro ejército. Ahí sí vamos a pelear, ¿verdad? Porque ya se dan cuenta que es posible, pero tiene que haber uno que rompa el hielo. En mi caso, voy a ser yo. ¿Y en el tuyo?